Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo de 1x1 y a 300 de resolución por píxel. Aquí tenemos nuestra mesa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a archivo, colocar elemento incrustado y vamos a traer un fondo para nuestro diseño. Vamos a hacer un fondo sobre una publicidad sobre café, entonces vamos a colocar un paisaje cafetero, lo vamos a expandir para que ocupe toda nuestra área de diseño y vamos a dar enter para aceptar los cambios. Vamos a hacerle un desenfoque gaussiano para desenfocar el fondo, pues evidentemente este está más lejos que nuestra imagen principal, que va a estar más cerca de nuestra cámara. Le damos un 2.5 de desenfoque y le damos a aceptar. Como es una capa inteligente, nos ha creado los filtros también en capas inteligentes. Luego vamos a traer de nuevo una imagen de una mesa, la cual tenemos que eliminarle el fondo. La vamos a colocar también como elemento incrustado. Vamos a ajustar la mesa hasta que estemos satisfechos con la posición en la que la queremos dejar. Vamos a hacer un ajuste por aquí hasta que cuadre todo y le vamos a dar enter para aceptar los cambios. Seguidamente sobre esta capa vamos a crear una máscara de capa y luego vamos a eliminar ese fondo. Vamos a hacerlo directamente con el pincel o también podemos recordemos que utilizar la opacidad al máximo. Directamente vamos a utilizar un 100%. Llamando el lazo poligonal vamos a hacer la selección del fondo y luego con el bote de pintura sobre la máscara de capa vamos a dar clic con un color negro para que nos oculte el fondo de la imagen. Bien, ahora ya podemos traer nuestro otro elemento. Vamos de nuevo a colocar un elemento incrustado. Vamos a traer la taza de café, el envase de café. Vamos a hacer una selección directa presionando la tecla W o bien sea llamando la varita mágica. Vamos a arreglar estos pequeñas imperfecciones que hay por este lado, que seleccionó todo el color blanco de las luces del envase, presionando Alt para sumar selección a nuestra imagen. Vamos a hacer esta selección y aquí tenemos que restar, entonces vamos a quitar esta parte. Listo, vamos a dar control I para invertir la selección y vamos a crear una máscara de capa para ocultar el fondo. Como podemos ver, en esta parte nos quedaron unos halos blancos, entonces lo que vamos a hacer es presionando control sobre la máscara de capa, hacer de nuevo la selección. Vamos a selección e modificar, contraer y vamos a seleccionar un 3% de píxeles para que nos recorte solo el halo blanco. Ahora sí podemos crear de nuevo una máscara de capa. Primero tenemos que eliminar esta máscara de capa que ya está preseleccionada y volvemos a crearla para que nos haga un recorte perfecto. Bien, vamos a posicionar esta imagen a nuestro gusto. Vamos a dejarla más o menos de este tamaño y como pueden ver no tiene la misma inclinación que la mesa, por tanto vamos a darle un poco de perspectiva también a la imagen de la botella. Vamos también a cuadrar un poco la perspectiva del fondo. Como ven aquí pues ya se nos salió del área que teníamos de recorte, entonces vamos a eliminar también esto directamente llamando el pincel. Vamos a ocultar con un pincel en negro para ocultar, blanco para mostrar, ¿cierto? Listo, entonces vamos a eliminar esta parte de aquí para que no nos quede mal recortada. Vamos a hacer la selección con el lazo poligonal, con el lazo normal y luego sí llamando el pincel podemos eliminar toda esta parte. Control D para deseleccionar y eliminamos todos estos halos que quedaron por estas partes de acá. Igualmente de este lado, aquí lo podemos hacer de una forma más manual.
Eso está perfecto ahí. Ahora sí vamos a cambiar la perspectiva de la botella presionando la tecla control y posicionando sobre los ejes de los bordes. Podemos cambiar la perspectiva de una imagen de manera fácil y rápida. Ahora vamos a irnos a archivo de nuevo, colocar imagen cruzada y vamos a traer la imagen de la presentación en papeleta, en sobre de nuestro café. Entonces lo mismo, vamos a llamar la herramienta de varita mágica y vamos a seleccionar el blanco. En esta ocasión pues selecciono la varita mágica porque pues el fondo no tiene gran detalle, entonces podemos hacer una selección rápida sin perder partes importantes de la imagen. Listo, entonces vamos de nuevo a ubicar presionando, recuerden, la tecla control para modificar el ángulo de la imagen, la inclinación de la imagen, y presionamos enter para aceptar los cambios. Listo, ahora vamos a crear una capa nueva y esta la vamos a llamar sombra. Vamos a darle sombra a estos dos elementos para crear más realismo. Entonces vamos a seleccionar un pincel difuminado y en el ángulo lo vamos a aplastar totalmente para que nos quede de esta manera un óvalo difuminado y con una opacidad baja del 60%, inclusive podríamos trabajarla más, y vamos a dar pequeños clics debajo de las imágenes para poder crear el efecto de la sombra. Listo, vamos a cambiar el tamaño del pincel para adecuarse al fondo de la imagen y lo vamos a poner en modo multiplicar para que se funda con el fondo. Vamos a bajar un poco la opacidad por estos lados y ahí estaría la sombra de nuestras presentaciones de café. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre de esta capa para encontrarlas de manera más fácil. Y aquí vamos a crear una capa de niveles para darle sombra a la mesa. Entonces con la capa de niveles vamos a seleccionar para que solo me afecte la capa de abajo, que es la capa de la mesa, y vamos a subirla para que se oscurezca un poco más. Sobre la máscara de capa vamos a presionar el control y para ocultar los cambios de la capa vamos a seleccionar de nuevo un pincel y vamos a empezar a darle a aparecer, a mostrar con un pincel en blanco toda esta parte de los niveles que acabamos de crear para que esta parte de la mesa sea un poco más oscura que la parte de atrás, porque pues el sol le estaría dando más del frente que de la parte que nosotros estamos trabajando acá. Vamos a seleccionar las tres capas del café y la sombra y las vamos a agrupar en una sola para poder así crear una sombra sobre los envases completos. Luego vamos a llamar una máscara de niveles, una capa de niveles, perdón, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a subir los niveles hacia los oscuros y seleccionando la máscara de la capa vamos a dar control I para ocultar los cambios y como ven se ilumina de nuevo nuestra imagen. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar los efectos de la máscara de niveles con un pincel blanco de nuevo. Vamos a empezar a dar pequeños clics por las partes donde debería estar más sombreado nuestros envases para darle un mejor efecto. De esta manera todas estas partes que deberían tener más sombra pues se van a oscurecer. Lo mismo vamos a hacer otra capa de niveles, pero esta vez afectando solo esta capa la vamos a llevar hacia el otro extremo para que quede con iluminaciones. Control I sobre la máscara de capa para ocultar y vamos a empezar a revelar de nuevo las partes más iluminadas de nuestro envase, de la presentación de nuestro café. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer otro elemento incrustado. Vamos a traer esta vez esta imagen en PNG de un café y unas hojas de café, las cuales vamos a ubicar a un lado de nuestra presentación. Vamos a ajustar el tamaño hasta una posición en la que ya estemos satisfechos con ella y la vamos a arrastrar hasta un lado de nuestra imagen. Vamos a darle un poco de perspectiva también, recuerden, presionando la tecla control
vamos a situarnos sobre los nodos de la imagen y así podemos ajustar a nuestro gusto la imagen. Presionamos, damos doble clic sobre la capa, vamos a ir a una máscara de capa de niveles. De nuevo vamos a darle un poco de oscuridad para que se asemeje más al tono del resto de la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar doble clic sobre la imagen de las hojas de café y vamos a darle una sombra paralela. Listo, vamos a ir a aplicar sombra paralela y ajustamos los parámetros. Iluminación muy alta, entonces vamos a bajar la distancia, vamos a bajar el tamaño y ahí empezamos a jugar con los parámetros para que nos ajuste como nosotros lo queremos. Creería que ahí está bien. Podemos también hacerlo de forma manual, presionando sobre la sombra con la máscara, con la capa de estilos de capa abierta. Podemos ajustarlo de forma manual. Damos OK para aceptar los cambios y ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar esto un poco más. Está como muy alta la sombra, bajamos la opacidad y damos de nuevo OK para aceptar los cambios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un texto en la parte superior. Entonces vamos a llamar la herramienta de texto. Pueden presionar también la tecla T para llamarla. La verdad yo ya solo utilizo el teclado, entonces me queda muchas veces difícil encontrar los parámetros directamente en la caja de herramientas porque ya todo lo llamo con el teclado. Entonces vamos a crear un texto, nos sale por defecto el Lorem Ipsum. Vamos a escribir la palabra nuevo empaque, pero vamos a separar esto, vamos a dejarlo aparte. Nuevo, vamos a dejarlo en una sola, en un solo texto. Entonces eliminamos esta parte y vamos a hacer algunos cambios. Yo voy a utilizar este tipo de tipografía que me gusta mucho, es muy actual, aunque ya lleva muchísimos años de creada, pero se actualiza muy fácilmente. Es la tipografía Futura. Vamos a seleccionarla de un color amarillo, vamos a ajustar el tamaño, ajustamos el tamaño de la tipografía hasta cuando ya lo veamos en un buen tamaño. Vamos a traer la herramienta de rectángulo y vamos a crear un rectángulo negro. Vamos a cambiar estos parámetros. Aquí estaba un relleno en blanco con un trazo negro, entonces le cambiamos el trazo y cambiamos el relleno a negro. Bien, vamos a quitar el trazo y ahora lo que vamos a hacer es que esta capa del rectángulo la vamos a poner debajo de nuestra capa de texto para que se pueda visualizar el texto que tenemos encima en amarillo, que va a resaltar bastante sobre el fondo negro de la máscara. Vamos a ajustar el tamaño del rectángulo para que nos dé más espacio sobre el texto, para que el texto respire como se dice en nuestro lenguaje de diseño. Bien, vamos a copiar esta capa de texto presionando Control J o arrastrándola hacia el icono de nueva capa, y esto aquí vamos a escribir otro texto
icono empaque. Vamos a ajustar el tamaño para que no se nos salga de nuestra mesa. Icono empaque, listo. Vamos a separar este texto. Vamos a ajustar el tamaño de nuevo. Eso está ahí. Y vamos a cambiar este texto. Vamos a dar doble clic sobre nuestra capa de texto y vamos a llamar los estilos de capa. Para eso vamos a irnos a la pestaña de superposición de colores y vamos a darle un color blanco para que resalte. De igual manera, como el cielo del fondo es blanco también, entonces vamos a darle una sombra paralela para que se distinga más el texto. Vamos a cambiar la distancia y darle OK para aceptar los cambios. Bueno, ahora lo único que nos queda es colocar el logotipo de la marca. Entonces vamos a colocar de nuevo un elemento incrustado. Yo tengo aquí ya el logotipo en JPG. Ustedes pueden descargarlo en PNG para que ya les aparezca sin fondo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Vamos a poner la imagen aquí y vamos a seleccionar con la varita mágica, presionando W, todo el fondo blanco para que lo seleccione, y creamos una máscara de capa para que lo elimine del fondo. Posicionado sobre la capa, presionamos máscara de capa, perdón, primero presionamos control I para invertir la selección y que nos elimine solo lo blanco. Estas partes no las alcanzó a seleccionar, entonces las seleccionamos de nuevo y con el pincel, con un pincel en negro, vamos a borrar todo esto, a ocultar todo esto, porque la máscara de capa lo que hace es ocultar y no eliminar píxeles. Listo, entonces presionamos Enter y ajustamos el logotipo al tamaño que lo deseemos. Bueno, vamos a ver, ese tamaño creo que queda muy pequeño todavía, entonces lo posicionamos por aquí. Y estas tres capas vamos a agrandarlas un poco más. Vamos a ajustarlas más o menos por este tamaño y las vamos a dejar más grandes para que resalte más. Bien, y así es como tenemos nuestro diseño para nuestras redes sociales, de una manera fácil, sencilla y con Photoshop. Hasta la vista, amigos. Espero que se suscriban, síganos en nuestras redes sociales. Eso es todo. Chao.